Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia y quería empezar a hacer una serie de videos donde les voy a ir contando un poco sobre la Ayurveda. Vamos a ir viendo todos los principios básicos de la Ayurveda. Así que en este video les quería contar qué es el Ayurveda y cómo te puede ayudar en tu vida. Yo soy odontóloga de profesión, estudié odontología hace muchos años y después la empecé a practicar. Y me pasó que cuando me recibí tuve una crisis grande. Sentía que lo que estaba haciendo, cómo venía encarando mi vida, digamos, más enfocada a que mi felicidad estuviera atada a las metas y a los logros que iba obteniendo, me fui dando cuenta que eso no estaba funcionando, ¿no? Porque tal vez me ponía alguna meta, decía, bueno, cuando consiga tal cosa voy a ser feliz, cuando me reciba de odontóloga voy a ser feliz. Y después, cuando conseguía esa meta, me daba cuenta que no me daba la felicidad que prometía. Entonces eso me generó una crisis grande. Vieron que todas las crisis representan oportunidades para cambiar, porque es como que la crisis, uno sabe que está mal y sabe que tiene que salir de esa situación. Para algún lado tiene que ir y salir de esa situación en la que está. Entonces eso me generó como empezar a buscar un poco hacia adentro. Me generó empezar a hacerme un montón de preguntas y vieron que cuando uno se empieza a hacer las preguntas empiezan a llegar las respuestas. Entonces ahí empecé a conocer todo este mundo del yoga, de la meditación, de empezar a hacer todas estas prácticas basadas en volver a uno mismo y que la felicidad parta de uno y desde ahí poder compartirla con los demás, con las actividades con las que haces. Entonces eso me dio mucha felicidad encontrar como todos estos sistemas que yo no conocía y me dieron muchas ganas de empezar a compartirlo con mis pacientes porque empecé a conocer todo un sistema de medicina a través de la Ayurveda y empecé a estudiar Ayurveda, estudié en la Universidad Maimónides con Fabián Ciarlotti y empecé a conocer todo un mundo totalmente nuevo, muy distinto a lo que yo había estudiado en la universidad, un enfoque mucho más amplio de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad, de cómo tratarla. Así que ahí comencé como ese camino y que es un camino que no termina nunca y eso es lo bueno, no es llegar a una meta sino que es transitar y disfrutar todo este camino. Después tuve la posibilidad de formarme en India y hoy por hoy me dedico 100% a lo que es el Ayurveda. Así que vamos a qué quiere decir Ayurveda y cómo lo puedo ir implementando en mi vida. Entonces, Ayur quiere decir vida y Veda quiere decir conocimiento. Entonces, me está hablando de un sistema de medicina que es como la ciencia de saber vivir, es cómo aprender a vivir mejor mi vida. Entonces se empieza a diferenciar de lo que nosotros conocemos también como medicina. Para la Organización Mundial de la Salud, la Ayurveda es el sistema de medicina más completo que existe porque integra a el cuerpo físico con la mente, con las emociones y con el espíritu. Entonces cada vez que tratamos a alguien desde la Ayurveda, vemos a esa persona como el todo. En general en la medicina occidental enfocamos un poco más al cuerpo físico, a ver qué es lo que está pasando ahí, y no vemos que tal vez ese desequilibrio que hoy por hoy se está manifestando en el cuerpo físico, viene de un desequilibrio anterior en algún plano, en algún otro plano, ¿no? Tal vez en la mente, en las emociones. Y en general en la medicina tradicional tendemos a trabajar sobre los síntomas y a taparlos, ¿no? Bueno, tengo este síntoma, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que se vaya? En la Ayurveda no tenemos ese enfoque, nos gusta trabajar sobre la causa, porque decimos que el síntoma me está avisando que hay algo que yo estoy haciendo que debería cambiar. Entonces, en vez de tratar de taparlo, si bien también trabajamos, muchas veces el síntoma es dolor, el síntoma es molesto, pero no lo corremos a un lado, sino que vemos qué es lo que ese síntoma me está diciendo. Y vamos a trabajar sobre la causa. Porque si, por ejemplo, mi síntoma es gastritis y yo tapo la gastritis, seguramente si la causa era un desequilibrio de fuego, esa gastritis o se va a volver a manifestar como tal, o voy a tener algún otro desequilibrio de fuego, voy a tener conjuntivitis, voy a tener una infección urinaria. Si yo no trabajé sobre esa causa que era mi desequilibrio de fuego, ese síntoma se va a volver a manifestar por otro lado. Entonces la idea en el Ayurveda es que uno tome responsabilidad por su salud. Eso es lo que tiene la Ayurveda. Si quieren empezar a hacer Ayurveda van a tener que empezar a hacerse cargo de su salud. No es, muchas veces mucha gente piensa que es un sistema de medicina de hierbas y que uno va al médico Ayurveda y te recetan unos yuyos para tomar y listo. Bueno, si lo enfocan desde ese lado,
están viendo lo que es el 2% de lo que es el Ayurveda, se están perdiendo toda la parte más interesante. Entonces estarían haciendo una medicina un poco más natural, pero no están trabajando sobre sí mismos. Entonces la idea es que uno empiece a observar cuáles son esos hábitos, cuáles son esas cosas que me llevaron a mi desequilibrio y qué es lo que yo puedo hacer en mi vida diaria tomando responsabilidad por mi salud, para empezar a incorporar hábitos que sean más saludables, desde la alimentación, desde rutinas que yo puedo estar haciendo, que van a ayudar a alcanzar un nivel más profundo de salud. Entonces, la medicina, bueno, se basa un poco en esto. Se dice que tiene unos 5.000 años de antigüedad. No se sabe obviamente el momento exacto en el que esto se inició, o tal vez más o menos hace unos 5.000 años es que se empieza a tomar registro de que esta medicina existe, y se creó en la región que hoy conocemos como India. Entonces se dice que muchos rishis, muchos sabios entraron en meditación profunda y que este conocimiento les fue revelado. Entonces también, si uno lo empieza a estudiar o a aprender, se da cuenta que esto es un conocimiento que no viene de un humano, ¿no? Es un conocimiento mucho más elevado, y que por eso es tan como eterno y atemporal, porque uno lo lee y es tan aplicable a la vida diaria que no parece que esto haya sido escrito hace 5.000 años atrás. Entonces, bueno, se dice más o menos unos 3.000 años antes de Cristo son los primeros registros en unos libros que llamaban los Vedas, que están escritos como en forma de poema en sánscrito. Son los primeros registros que se tiene de esta medicina. Más o menos unos 800 años antes de Cristo, hubo un médico que se llamaba Treya, que fue prácticamente el primer fundador de una escuela de Ayurveda, y de allí uno de sus discípulos, que se llamaba Charaka, fue el primero en compilar todas estas enseñanzas como en el primer tratado de medicina ayurveda que se conoce. Entonces Charaka lo que nos dice es que tanto la salud como la enfermedad no se encuentran predeterminadas, sino que uno puede influir a través de sus hábitos alimenticios y de sus rutinas en ese estado de equilibrio o de desequilibrio. Y también otra cosa muy interesante que nos dice Charaka es... dice, si uno va a involucrarse en la curación del paciente, preguntarle si está dispuesto a dejar aquello que lo enfermó. Entonces también ahí empezamos a ver que antes de empezar a ver qué es lo que yo puedo agregar, bueno, qué hierba puedo tomar, qué alimento me conviene, empezar a pensar qué es lo que deberíamos dejar que nos está enfermando. ¿Cuáles son esos hábitos? Si uno empieza a observar en su vida, esta medicina tiene mucho de autoobservación. Más allá de que uno pueda hacer un curso o puede ir con un profesional que lo guíe, pero nadie te va a conocer tanto como vos mismo de qué es lo que te hace bien y de qué es lo que te está dañando. Porque inclusive todos somos seres únicos, entonces inclusive que vos estés siguiendo la rutina para tu biotipo, para esta estación del año, bueno, tal vez eso a vos ahora en este momento de tu vida no te está haciendo bien. Y el único que puede saber eso sos vos, observando cómo te estás sintiendo momento a momento. Entonces cuando empezamos a escucharnos, a prestarnos atención, empezamos a vibrar con una energía de autocuidado y nuestra vida empieza a cambiar. Empezamos a conectarnos con algo muy lindo y empezamos a conectar con nuestro propio cuidado. Entonces es muy importante empezar a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que debería empezar a dejar en mi vida que yo me doy cuenta que no me hace bien? Después esta medicina, bueno, se fue extendiendo a través de Europa, a través de Asia. Después, por las muchas invasiones que tuvo India, muchas veces este sistema de medicina fue prohibido, entonces se fue perdiendo mucho el registro, se cerraron muchas universidades, se quemaron libros, pero por suerte muchas familias fueron conservando este conocimiento, y después de la independencia de India, este conocimiento volvió a reflotar. Y sobre todo ahora tiene como un auge en todo lo que es Occidente, donde tal vez nos empezamos a dar cuenta que tratar solamente el cuerpo físico estábamos dejando afuera algo, ¿no? Tal vez evolucionamos mucho y avanzamos mucho desde la medicina en ese aspecto, y lo que a mí me encanta en la Ayurveda es que no excluye nada, ¿no? Para nosotros no es que hay distintos tipos de medicina, medicina alternativa, medicina occidental, sino que la medicina es una sola, que tiene un montón de herramientas y que uno debería elegir cuál es la herramienta más correcta para este momento.
Entonces, si bien en la medicina occidental fuimos haciendo muchos avances, tal vez descuidamos un poco el aspecto de la mente, de las emociones, de entender al ser como un todo. Entonces ahí es donde empieza a jugar un poco el Ayurveda. Entonces el Ayurveda tiene 4 pilares fundamentales, 4 objetivos. Uno es el tratamiento de enfermedades. Si ya estamos enfermos, si el desequilibrio ya ocurrió, bueno, tiene toda una parte de donde podemos ir estudiando y aprendiendo qué es lo que podemos hacer para sanarnos. El segundo objetivo es la prevención. Este es uno de los más importantes y es un aporte enorme que nos da la Ayurveda, que es todo lo que yo puedo hacer hoy en mi vida que me va a ayudar a no estar enfermo en 6 meses, en 5 años, en 10 años. Entonces se dice que en realidad el mejor tratamiento para cualquier patología es directamente no tenerla. Entonces sí, podemos aprovechar que todavía que estamos en estado de salud, bueno, ¿qué es todo lo que vos podés hacer hoy para evitar estar enfermo en un futuro? El tercer pilar o objetivo es el rejuvenecimiento, y no se refiere solamente a la parte más estética del rejuvenecimiento, sino a realmente extender los años de vida, pero con una buena calidad de vida. El Ayurveda nos dice no solamente agregarle años a tu vida, sino agregarle vida a todos los años, que tu existencia sea plena en todos los años de vida que tengas. Y por último, el cuarto objetivo es la expansión de la conciencia, es la evolución del alma. Pero en general para eso necesitamos también que prestarle atención a los anteriores, porque si estamos todavía pendientes de un dolor en el cuerpo, de que me duele la panza, de que estoy constipado, es como muy difícil empezar a poder prestarle atención al cuerpo y a la mente. Y también otra cosa que nos dice es como nos ayuda a entender que no somos el cuerpo y la mente, sino que esas son herramientas a través de las cuales nos estamos experimentando en esta encarnación. Entonces podemos empezar a prestar atención a todos estos objetivos para ver qué es lo que yo puedo ir modificando en mi vida. Entonces el Ayurveda es como un manual que me va a enseñar a vivir una vida mejor. Cuando nacemos nos dan este cuerpo y esta mente, que son herramientas realmente muy poderosas, pero no nos enseñan cómo usarlas. Entonces imagínate que es como que te dieron el último iPhone y no te enseñaron cómo usarlo. Entonces tal vez lo estás usando solamente para mandar un WhatsApp o para llamar por teléfono. Y tenés un montón de funciones que te puedes descargar un montón de apps que te sirven para un montón de cosas, pero no lo sabes hacer. Y tal vez ese teléfono además está lleno de virus que hace que el teléfono vaya más lento. Entonces, ¿qué puede empezar a pasar en tu vida si empezás a borrar todos esos archivos que están ocupando espacio y todos esos virus y empezás a poder descargar todas esas aplicaciones para poder utilizar mejor estas herramientas? Vieron que todo lo que te enseñan a usar es más fácil, ¿no? Si te dan un auto, si nunca manejaste, si tenés a alguien al lado que te enseñe a manejar, seguramente vas a poder aprender mucho más rápido. Si no te vas a sentar arriba del auto paralizado y no vas a saber cómo manejarlo. Hay gente que tal vez instintivamente le va a salir mejor, pero seguramente si tenés el manual de instrucciones va a ser mucho, mucho mejor. Entonces, pensá tal vez todo lo que te enseñaron en la escuela cuando eras chico y pensá cuánto lo utilizás en el día a día y qué útil hubiera sido si te hubieran enseñado cómo cultivar tus alimentos, cuál es la mejor alimentación para vos, cuántas veces por día pondrías en práctica saber qué hacer cuando estás ansioso, saber qué hacer cuando estás enojado. En general no nos lo enseñaron. Y bueno, esto es lo que nos viene a enseñar el Ayurveda. Ese es el manual para vivir una vida mejor. Así que los invito a profundizar más sobre esta sabiduría de vida, sobre esta ciencia tan hermosa. Y nos vemos en el próximo video.